Esto es Juan Juan al Medio, la mejor guía para el fascinante viaje hacia los oscuros pasillos de la farándula política cubana. Prepárate para sumergirte en un mundo de intrigas que solo yo podré contar. En este podcast seremos los exploradores incansables de la información privilegiada, desentrañando los misterios que rodean a los protagonistas de la escena política de Cuba, desde figuras influyentes hasta los secretos más celosamente guardados. El desembarco del yate Granma fue la chispa que encendió el motor impulsor que dio origen a la lucha guerrillera allá en la Sierra Maestra. Bueno, eso nos repitieron todos nuestros maestros de escuela. Y creo que fue por eso, y porque casualidad o coincidencia, yo nací el día de ese desembarco, aunque con un margen de error de 9 años, los dirigentes cubanos comenzaron a pensar que yo había nacido predestinado para ser un guerrillero. Lo vieron como una señal divina, porque salvando las enormes diferencias, si el advenimiento del niño Jesús en aquel pesebre de Judea hubo de ser predecido por un lucero azul, el mío, en el Hospital Naval de las afueras de La Habana, fue anunciado por Fidel Castro durante el discurso del 2 de diciembre de 1965 en el 9º aniversario del desembarco del Granma. Y lo peor, el pueblo aplaudió. Así que con esos truenos, mi entrenamiento militar comenzó desde mis primeros años de vida. Y los regalos que nunca faltaron en ninguno de mis cumpleaños fueron uniformes de comandante y réplicas en miniatura del yate Granma. Pero claro, siempre hay una primera vez. Y mi primer enfrentamiento con la guerra se dio sobre los años 60, cuando me llevaron a observar una maniobra militar. Por alguna razón que no recuerdo, todos iban de riguroso uniforme verde olivo, pero mi madre, que soñaba con tener uno de esos niños elegantes que salen en las portadas de las revistas, me envió con unos jeans azules y una reluciente camisa blanca como esta, que me hacía lucir de categoría. Salimos en una caravana desde el sótano de la casa de Raúl Castro, que cuando aquello estaba ubicada en el 7º piso del edificio que está en la avenida 26 casi con esquina Zapata. En aquel convoy, escoltado, llegamos hasta la pista del aeropuerto militar de Baracoa. Allí subimos a varios helicópteros y el vuelo fue tan excitante que destruyó para siempre mi idea infantil de que treparse en un árbol podía ser una experiencia digna de mención. Volar me hechizó. Después de algún tiempo de vuelo aterrizamos cerca de un campo de béisbol donde nos recogieron unos jeeps militares con choferes hieráticos como estatuas. Al llegar al punto indicado, nos bajamos y caminamos como 200 metros hasta una tribuna rudimentaria construida en medio de un paisaje casi selvático. Ya ubicados en nuestros puestos, alguien pronunció un pequeño discurso que Raúl Castro agradeció. Y la función comenzó y con ella el tiroteo. Aparecieron las tropas, los tanques y se armó todo un revuelo. Hasta ahí todo iba bien, porque a decir verdad, como todos los niños cubanos de ese entonces, yo también quería ser un guerrillero como el Che. Y la emoción en mí era notable, porque ver a nuestros jefes encarnando a dioses admirables prácticamente me hacía sentir uno de ellos. El ruido del combate comenzó a inquietarme y de repente 2 aviones MiG pasaron rasantes sobre nuestras cabezas. Segundos más tarde, dispararon sus cohetes y ahí sí me di cuenta que la guerra no estaba hecha para mí. Metí un grito de espanto y salí lloriqueando a una velocidad tal que terminé de correr cuando estuve debajo de uno de los jeeps que nos habían trasladado. La maniobra terminó, el ruido se desvaneció, pero para sacarme de mi improvisada trinchera costó, como dicen, Dios y ayuda. Por supuesto, todos se burlaron de mí. Me dijeron mariquita, pendejón, poco hombre, yegüita, mariposa y un montón de cosas más que ignoré porque a mí lo único que me interesaba justo en ese momento era salvar mi vida y no estropear mi ropa nueva. Sí, la guerra me traumatizó y pasó muchísimo tiempo hasta que yo volviera a pensar en jugar a partisano. Pero con tanta repetición de los matutinos escolares, volví a convencerme de que yo quería ser como el Che.
y que una simple retirada de cobardía, provocada obviamente por el instinto de conservación, no podía disminuir a ningún héroe. Hombre, le pasó a Fidel en Emboscada, a Camilo en El Ubero, a Raúl en Mayarí, en fin. Un día, cuando aún no había entrado en mi adolescencia, alguien me rumoró al oído que Velasco Alvarado, el entonces presidente de Perú, me había invitado a visitar su país. Y lo primero que pensé fue que el tal Velasco se estaba volviendo loco, porque solo a un demente se le puede ocurrir invitar a un niño que no conoce. Hombre, bastantes niños peruanos habría para invitar en Perú. Claro, después supe que la invitación no era exactamente para mí, que yo iba de colado, pero como el tema era de viaje me preparé con urgencia porque, a ciencia cierta, mis ideales, confundidos como las de muchos guerrilleros cubanos, estaban más cerca del ideal de Marco Polo que los de Che Guevara. Era mi primera misión y debía cumplirla bien. Y yo estaba feliz. Lo único que no me gustaba del viaje era su carácter secreto. Y tenía que ser en silencio por mantener viva la sencillez. Yo no entendía eso. Quizás por eso terminé violando las reglas de clandestinidad y porque considero ridículo viajar sin presumir. Creo que en ese momento comencé a distanciarme inconscientemente de la palabra sencillez. En fin, viajamos a Perú varios amiguitos revolucionarios cubanos. Alejandro Castro Espín, Aleida Guevara Marx, un servidor y una escolta. En Lima se nos sumaron las hijas del embajador Antonio Núñez Jiménez. Nos quedamos en su residencia, una hermosa casa situada en un precioso vecindario, y rodeados de tanta hermosura, comenzaron a aparecer las cosas desagradables. No se podía salir a jugar pelota a la calle porque en Lima raptaban los niños. No podíamos decir en público que éramos niños cubanos porque la prensa nos acecharía. No podíamos acercarnos a la puerta de la calle porque la CIA nos podía matar. Y no podíamos invitar a nadie a la casa por temor a no sé cuál otro invento que nos contaron. Mi primer encuentro con el capitalismo fue con los chicles Adams, los caramelos Halls, las jugueterías, el tobogán del parque de diversiones, el tren de terror, la casa de los espejos, los comerciales de televisión y los muñequitos de Popeye el Marino. Sí, en mi Cuba infantil había diversión, pero no existía nada de eso. Los chicles estaban prohibidos, el tío vivo del parque Acapulco permanecía roto desde que se inauguró. En la casa de los espejos, Pinto Pony Island, solamente se perdían el detergente y el agua, y de los muñequitos ni hablar, porque Machenka estaba jodiendo siempre con su oso. Elpidio Valdés se la pasaba peleando con los españoles, y Matojo, que era mi preferido, me aburría con su voz de viaje. Vamos, me atrapó el diversionismo ideológico, porque desde aquel entonces entendí que en Cuba no había ídolo de historietas que compitiera con el líder Fidel Castro. Pasaron varios días hasta que llegó el momento de conocer a nuestro invitador, Velasco Alvarado. Y todo fue interesante. Una casa de campeonato, una comida de cine, empleados y una piscina de lujo. Pero eso sí, nos entregaron un fusil AKM de fabricación polaca, una subametralladora israelita Uzi, un fusil 22 con mira telescópica, mochilas, gorras, y nos hablaron de sencillez y de modestia. Vamos, que algo quedó claro en mí. Solo manejan el arte de vivir aquellos que hablan como los de izquierda, piensan como los de centro y viven como los de derecha. Después de unos días de tan importante reunión, armados hasta los dientes y custodiados por un séquito de personas, comenzamos aquella expedición a la que Raúl Castro se empeñó en llamar con el ridiculísimo y sarcástico nombre de Pioneros por el Amazonas. Vamos, como si el autor de tan insulsa frase no supiera que justo en ese momento los niños cubanos no podían salir de Cuba, ni siquiera acompañados de sus padres, a menos que no fuera en una salida definitiva. Nada, que Raúl, como el resto de los dirigentes cubanos, o nunca sabe nada, o se hace el que no sabe. Subir al Cusco, montar en tren, Machu Picchu, el desierto, dar de comer a las llamas, nuevos sabores de comida, todas fueron experiencias supremas. Pero nada se me hizo comparable con nadar en el Amazonas, pescar pirañas y convivir con los indios que fueron muy amigables. Aquello fue una experiencia llena de contrastes.
Los indios nos regalaron plumas, flechas, arcos, cerbatanas, y nosotros reciprocamos con exactamente el mismo irrespeto que muestran los extranjeros que visitan mi país en busca de jineteras. A nuestro regreso a La Habana, fuimos recibidos por la alta dirección del país en el salón de protocolo del aeropuerto José Martí de la capital de todos los cubanos. Y un grupo de niños desconocidos nos rindieron honores por haber puesto en alto el nombre de los pioneros. Aquel fue mi primer viaje y en gran medida fascinante. Pero aquella vez, y siendo un niño, me enseñaron el placer de vivir una mentira. Y esa no fue la última mentira que aprendí o que me impusieron vivir. Llovieron muchas más mentiras, pero eso es otra historia y te la cuento otro día. Ha sido un verdadero placer desentrañar los secretos de la farándula política cubana. Si deseas seguir explorando los entresijos del poder, encuéntrenos en Facebook, X, YouTube, Spotify y todas las redes sociales. Suscríbete, sugiere temas, comenta y comparte, porque los más jugosos secretos del poder solamente se comparten con los oyentes más leales. Hasta otro próximo, con Juan Almeida.